A nombre del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, agradecemos su amable presencia y sean todos bienvenidos a este significativo evento de consulta a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas de Chiapas. Para dar inicio a tan significativo evento, agradecemos la presencia de las personalidades que integran el Presidium. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas. Maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, en representación del gobernador del Estado. Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas. Diputada Marta Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia en el Congreso de Chiapas. Diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Contador Leonardo Cuesta Ramos, presidente municipal constitucional de Chiapa de Corzo. Diputada Petrona de la Cruz Cruz. Licenciado Adán Domínguez Gómez, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada Celeste Cuello Molina, visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida. De igual manera, agradecemos la presencia del maestro Silvestre Hernández Clara, en representación de la Secretaría de Educación del Estado. Licenciada María Reineira Madrid Torres, en representación de la Presidencia Municipal de Chiapilla. Licenciado Roger Tamayo Cruz, en representación de la Presidencia Municipal de Acala. Licenciada Mayrem Alejandro Román Granados, presidente municipal de Emiliano Zapata. Licenciada Eulalia López Gutiérrez, presidenta municipal de Totolapa. Licenciado Felipe Alejandro Méndez Rodríguez, presidente municipal de Nicolás Ruiz. Licenciado Pedro Aquino García, en representación de la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza. Licenciada Viridiana Berenice Hernández García, asesora de la Secretaría de Educación Pedagógica Federalizada. Licenciado Sergio Alejandro Reyes Coutinho, delegado de Gobierno Región Los Llanos. Maestro Marco Antonio Morales Vázquez, en representación de la Secretaría de Educación. Asimismo, agradecemos la presencia de la diputada Karina Margarita del Río Centeno. A continuación, cedo la palabra para dirigir el acto inaugural a cargo del maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Wen suk ahel tila pehtelel ishik witila wiñiket wila o wiñi kohomula lain lati ex convento de Santo Domingo tabo ikele pamiti 1528 hini el año lati
Ilati va mucho la ticabali la evento consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Joñón, Caba Emilio Chile Montitila, Caba Hin Kulachan y Caba Chol. Igual Ilihin Shohobukchan, Chile San Juan Chamula, que me soy Otipusical. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hablé en mi lengua materna, que es el Chol, y lo que les dije, que me siento muy contento de estar aquí en el exconvento de Santo Domingo, que se fundó en 1528. Gracias por el dato, diputado Yamil. Y hombres y mujeres que nos encontramos aquí en este evento, en la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Diputada Verónica, doctora, muchísimas gracias por la invitación. Mi presidente municipal, mi presidenta del Congreso, maestra Sonia, amigo Yamil, Cuauhtémoc, diputada Petrona, mis amigos diputados, muchísimas gracias, diputada, y a los representantes de los presidentes municipales, presidenta municipal. Pues hoy también porto con orgullo el traje regional de San Juan Chamula. Melio Shikea Cotolik, Ansitik Viniketik, Hutuk Takop, Tatzotzil, Magna Takop, Muna Takop Tzotzil, Hutuk, pero mero Batzil Vinicón. Ya estoy aprendiendo el tzotzil, mi diputado Cuauhtémoc. Yo me siento muy contento aquí, diputada doctora Verónica, por que me haya invitado aquí en su distrito y estar en el municipio de aquí que representa nuestro presidente municipal en la heroica ciudad de Chiapa de Corzo, donde también en esta región hay hombres y mujeres indígenas que también luchan todos los días, y venir a representar a nuestro gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, para mí es un honor y es una bendición, que hoy los pueblos indígenas ya podemos hablar, ya podemos dirigirnos ante la gente, ante el pueblo, pero seguimos aprendiendo el español. Le brindemos un fuerte aplauso a nuestro gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, donde quiera que se encuentre. Antes de eso, yo le pedí la anuencia a la diputada Verónica si podía yo dirigirme con unas palabras, porque esta consulta a los pueblos indígenas, para nosotros como pueblos indígenas, es de suma importancia, que nos tomen en cuenta, que tomen en cuenta el sentir, el latir de nuestros corazones, que escuchen nuestras voces, que propongamos. Para nosotros es que hay esa inclusión cuando anteriormente nos habían excluido. Muchísimas gracias, diputada, por darme la oportunidad de decir unas cuantas palabras, porque soy el encargado para dar la inauguración, pero también es el momento en este foro de externar, de decirles a las diputadas, a los diputados, mi gratitud y mi reconocimiento. A los pueblos indígenas siempre se nos han dejado al último, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de todas las necesidades básicas. Imagínense, 1528 que se funda este gran territorio que se llama Chiapa de Corzo, donde también habitan y siguen habitando hermanas y hermanos indígenas. Tal vez no se den a conocer porque hay discriminación. Siempre hubo discriminación hacia nuestras gentes indígenas, más cuando te miraban con esta vestimenta, más si no hablabas el español. Imagínense que nos tomen en cuenta en una consulta pública, una consulta a cómo queremos nuestra educación. Jamás. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos de esta región, de este distrito, donde también habitan hombres y mujeres que luchan todos los días, aparte de estar en el gabinete de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a quien le agradezco enormemente. Yo soy maestro de educación bilingüe, soy maestro y mi centro de trabajo está en el municipio de Aldama. Y el sentir y las palabras que nacen de mi corazón y que les estoy diciendo, ya era necesario este tipo de consultas.
pero que realmente lleguen a los pueblos primero las autoridades, que no quede nada más en el escritorio. Yo sí le pido al honorable Congreso del Estado de que estas iniciativas que ustedes están comenzando por la inconstitucionalidad que inició Derechos Humanos, pues le demostremos que hoy está el cambio, que la cuarta transformación ha llegado para quedarse, pero siempre y cuando pidamos la opinión de nuestros pueblos, porque también nuestros pueblos, aunque hablemos tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, zoque, mam, de todas las lenguas aquí en el estado de Chiapas, es el mismo sentir, porque el pueblo también le da hambre y le da sed, también le da hambre en educación, le da hambre en salud, le da sed en justicia. No importa los colores, lo único importante es el bienestar para nuestros pueblos. Yo le pido a todas las autoridades municipales, a los representantes de la Secretaría de Educación, dejemos ese egoísmo, los intereses personales, que se recupere esa educación, esa mística de la educación en el estado de Chiapas. Ayudemos a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, es el primer gobernador y me consta y no dejaré y no me cansaré de decir que es el primer gobernador que incluye a los pueblos indígenas, que incluye en su política pública, en todos los sectores. Y hoy me atrevo a decir, desde aquí, desde Chiapa de Corzo, y pedirles a las autoridades municipales de esta región que nos tomemos de la mano, que nos olvidemos de los colores partidistas, religiosos, porque todos somos iguales. A nosotros los indígenas nos ha costado mucho, nos ha costado desde que nos quisieron conquistar, pero jamás nos conquistaron y nunca nos van a conquistar, porque aquí estamos presentes, porque somos los dueños de esta patria, de esta nación y de este territorio que se llama Chiapas y México. Gracias, amigos diputados, amigas diputadas, que tienen esta iniciativa, que no le temen al firmar, al discutir allá en el Congreso, porque ustedes representan las voces del pueblo chiapaneco. No importa de qué distrito sean, ustedes ya representan de todo el estado de Chiapas. Por eso, hermanas y hermanos, en esta consulta apoyemos al Congreso del Estado, apoyemos a nuestro gobernador, pero sobre todo apoyemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es el único que nos ha dado la oportunidad de poder hablar, de poder decir ya basta de tanta discriminación en los temas de la cuestión educativa, en lo que respecta al tema de salud. ¿Cuánto le costó a nuestro gobernador encontrar y costurar las heridas de Chiapas? Por culpa de otros gobiernos que ya pasaron, pero ya pasó, pero hoy nos toca trabajar nosotros. Hoy la cuarta transformación debe de quedarse. Por eso les pido un fuerte aplauso a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Amigas diputadas, presidenta del Congreso de la Jucopo, mi hermano indígena Cuauhtémoc de San Juan Chamule, todas las diputadas, diputados y la que representa en este distrito, la doctora Verónica, no dejen solo a nuestro pueblo, no dejen solo a nuestra gente, porque ustedes son la voz, el sentir de nuestros pueblos. No solamente es fotografía, selfies y todo, es luchar, es caminar con nuestra gente. Esa es la verdadera lucha, ese es el verdadero trabajo que debemos de hacer con nuestra gente. Imagínense, yo soy maestro de educación, nosotros no teníamos derecho para entrar a mejorar nuestra calidad educativa. Yo egresé en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, pero no había para los pueblos maestros de educación bilingüe. Todo inició en 1990 aquí en Chiapas, para la profesionalización del maestro indígena. Imagínense cómo estará la educación para los niños. Nos ha costado, pero hemos luchado también. Creo que autoridades de todos los municipios, creo que es momento de recuperar y también de exigirle a nuestros maestros que no solamente es salir a marchar, sino también es trabajar desde las escuelas, porque es el mejor centro para transformar el conocimiento, para mejorar el conocimiento de los saberes que
que nace en el seno familiar. Nos ha costado a cada uno de ustedes. ¿Quiénes sufren en la casa? Los papás y las mamás. En ese sentido, quiero pedirles, como maestro también de educación bilingüe, trabajemos junto con nuestras autoridades, con nuestros presidentes y nuestras presidentas municipales, porque solo no vamos a poder, y dejemos esos intereses personales, porque la educación es el pilar fundamental para combatir la ignorancia, y porque también a través de la lectura en la cuestión educativa conocemos el mundo. Es la puerta, la educación es la puerta para conocer el mundo, para defendernos ante las injusticias. Hoy tenemos a un buen gobernador, a Rutilio Escandón, que nos dio la oportunidad de dirigir la Secretaría, y por eso le pido también a todos mis compañeros, a mis compañeras de gabinete, que trabajemos por los pueblos indígenas. Ya no más olvido, ya no más que los pueblos indígenas estén callados. Hoy podemos hablar, hoy podemos convivir también con las diputadas, con los diputados. Pues muchísimas gracias, presidenta del Congreso. También es maestra, luchadora social, y aquí nos volvimos a encontrar. Diputado Yamil, Cuauhtémoc, diputada Petrona, vamos a estar el 17, ya me comprometió para ir en la región Chol, Celtal. Mi presidente, muchísimas gracias, diputada doctora Verónica, no se canse de trabajar con su gente, hay mucho por hacer. Esta es la voz de nuestros pueblos, este es el sentir de nuestros pueblos. En esta consulta, que se logren los mejores éxitos, que se logren los mejores resultados. Diputadas, diputados no están solos, están con el pueblo. Esta es la verdadera política que se debe de hacer. Esta es la verdadera consulta para la educación. Que se olviden esos, de verdad que se olviden esos intereses desde las dependencias, como lo hacían antes, que se escoja mejor la semilla para que florezcan los centros educativos, para formar y transformar nuestras comunidades. Les agradezco mucho, pues siendo aquí en este día, si nos podemos poner de pie, miércoles 15 de febrero, ayer fue el Día del Amor y la Amistad, y que el amor siempre sea todos los días, y el amor a la educación, a esta consulta, sea esta semilla para que nunca se apague. Muchísimas gracias, diputadas, diputados, han iniciado una gran labor, y no se cansen, porque si se cansan ahí vamos a exigirles a ustedes. Siendo las 10:45 horas de la mañana en este corazón del convento de Santo Domingo, damos inicio a esta consulta a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas relativo a la acción de inconstitucionalidad número 291-2020, aquí en Chiapa de Corzo, la heroica Chiapa de Corzo. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Que viva Chiapa de Corzo y vivan todos los municipios de esta región. Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del contador Leonardo Cuesta Ramos, presidente municipal de Chiapa de Corzo. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Es un gusto tenerlos aquí en este recinto histórico, el exconvento de Santo Domingo, cuya construcción data del siglo XVI y que es parte fundamental de la historia de nuestra ciudad colonial de Chiapa de Corzo. Saludo con mucho afecto al maestro Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, quien es el representante personal de nuestro gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Bienvenido, maestro, es un orgullo tenerlo aquí en nuestra tierra. Saludo también con mucho afecto a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Saludo y le doy la más cordial bienvenida al diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Bienvenido, diputado.
A la diputada María Reyes Diego, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Sea usted bienvenida, diputada. Al diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Honorable Congreso del Estado. A la diputada Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Honorable del Congreso del Estado, pero además diputada de este distrito. Bienvenida, diputada, siéntase en su casa. A la diputada Petrona de la Cruz Cruz, también diputada del Honorable Congreso del Estado. Y al licenciado Adán Domínguez Gómez, visitador de la CNDH, bienvenido a Chiapa de Corzo. Saludo también a todas las autoridades estatales, a diputados del Congreso del Estado, a los representantes de presidentes municipales y a mis compañeros presidentes municipales que se encuentran en esta mañana, a los demás integrantes del presidio, a los medios de comunicación, público en general. Sean todos bienvenidos a Chiapa de Corzo. Para mí es un gusto y un honor que Chiapa de Corzo sea sede de la consulta de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Chiapas. El estado de Chiapas es uno de los estados de la República con mayor diversidad cultural, al contar con una amplia variedad de lenguas indígenas habladas, destacando orgullosamente que somos el segundo lugar a nivel nacional, teniendo el 29% de la población de nuestra entidad que habla alguna lengua materna. Eso nos habla de que somos una entidad que mantiene viva nuestras raíces, mantiene viva nuestras costumbres. Es por ello que este gobierno se ha destacado en trabajar sin distinción alguna, en donde todos somos iguales sin importar raza, sexo, religión, tal y como lo marca el artículo 1 de la Constitución. Hoy en día podemos decir que nuestro estado de Chiapas, de la mano de nuestro gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, ha venido trabajando en favor de las y los chiapanecos para que cuenten con las mismas garantías y oportunidades. Y es con esta Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas que nuestro honorable Congreso del Estado, de la mano de sus legisladores, aprueban esta ley para que se aplique la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con el único fin que es garantizar sus derechos a la participación de una educación digna y de calidad. Con esta consulta se busca generar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la cual puedan emitir sus opiniones, propuestas y recomendaciones con el objetivo de mejorar y establecer acuerdos en donde se garantice el desarrollo y los derechos humanos de cada uno de ellos. La suma de esfuerzos da siempre buenos resultados, y esta administración municipal se suma a los trabajos realizados de nuestras autoridades federales y estatales, generando acciones a favor de los chiapanecos y desde luego de los chiapacorceños. Reitero mi compromiso que esta administración seguirá trabajando sin distinción, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y bienestar, garantizando la prosperidad de las familias chiapanecas y chiapacorceñas. Muchas gracias, que tengan excelente día, que Dios les bendiga. A continuación, invitamos a permanecer en el presidium únicamente los diputados responsables de la consulta. A las demás personalidades que amablemente nos acompañaron, los invitamos a ocupar los primeros lugares de este recinto si son tan amables. A la diputada Verónica Alcázar Cordero para dirigir el acto protocolario de la consulta. Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todos a los que nos acompañan a esta segunda sede de consulta dirigida a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas en materia de educación indígena a regularse en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
La 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el día de hoy reafirmamos nuestro compromiso que en fechas pasadas, a través de la fase informativa y de la convocatoria emitida por este Poder Legislativo, llevar a cabo la presente consulta, por lo que agradezco la presencia de las comunidades indígenas para compartir, proponer y construir juntos una iniciativa de ley que tenga como propósito enmarcar una nueva relación entre el Poder Legislativo de Chiapas y ustedes, considerados como sujetos de derecho público con capacidad para definir libremente sus concepciones, aspiraciones y prioridades del desarrollo en el contexto local. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público implica respetar sus opiniones y decisiones. Por ello, este Poder Legislativo busca armonía con sus formas de vida, cosmovisiones e instituciones. Esta incorporación dará pertinencia cultural a la ley, adecuará los principios y ejes temáticos a las formas de vida de los pueblos y dará una perspectiva intercultural a la educación. Asamblea consultiva toda vez que se ha dado cumplimiento a los registros de participantes, así como también el registro de observadores, invitados especiales, ponentes y demás asistentes. Hago del conocimiento que contamos con el apoyo en su carácter de intérpretes en la lengua tzotzil, con el objeto de explicar a las personas hablantes de esta lengua la consulta respectiva, por lo que procedo a dar lectura de la orden del día. Como punto número 1, registro de los participantes. 2, registro de observadores, invitados especiales, ponentes y demás asistentes. 3, instalación e inicio de la consulta dirigido a pueblos indígenas, comunidades y afromexicanas en el estado de Chiapas. 4, propuesta para someter a votación para que la asamblea de consulta se lleve a cabo a través de mano alzada. 5, consulta y votación a la asamblea del uso de la lista de asistencia de los participantes para que nos sirva de constancia para que la presente acta de asamblea. 6, exposición relativa de los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 7, preguntas correspondientes a la consulta relativa a los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 8, recepción de opiniones, propuestas o recomendaciones en materia de educación indígena contenida en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 9, conclusiones. Y 10, clausura de trabajos y firma del acta de asamblea final. En razón a lo anterior, declaramos formalmente instalados los trabajos de esta consulta dirigido a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas en el estado de Chiapas. Asamblea consultiva con el fin de privilegiar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y respeto a sus usos y costumbres en la toma de decisiones que se ejercen en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional establecido y reconocido por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. En este sentido, proponemos a la Asamblea Consultiva que la votación de las consultas se lleven a cabo a mano alzada. En votación se pregunta a las y los ciudadanos de esta Asamblea Consultiva si aprueban que las consultas antes mencionadas se lleven a cabo a través de mano alzada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba que las consultas antes mencionadas se lleven a cabo a través de mano alzada.
Continuando con el orden del día y dando cumplimiento a los capítulos primero y segundo del título tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como en los capítulos primero y segundo del título tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas, procedemos a someter a votación su consentimiento para que en esta asamblea se agregue el acta de asamblea, la lista de asistencia, a efectos de dejar constancia de la presencia y de la participación de cada uno de ustedes en esta consulta dirigida a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Chiapas. Por lo que en votación a mano alzada se pregunta a las y los ciudadanos de esta asamblea consultiva si aprueban que se agregue al acta la lista de asistencia. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba que se agregue al acta la lista de asistencia. Dando continuidad a la consulta, se le concede el uso de la palabra al licenciado César Rodrigo Pastrana López, director jurídico de la Secretaría de Educación del Estado, para dar una explicación de este proceso de consulta. Gracias, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Estimados diputados, diputadas, presidentes municipales y estimada concurrencia. Vamos a dar inicio a este foro de consulta, por medio del cual les vamos a dar de manera muy puntual, a dar a conocer la importancia del proceso de darles a conocer cuáles son las últimas reformas en materia de educación indígena. Esto con el objeto, desde luego, para que ustedes puedan obtener su consentimiento. En ese sentido, vamos a referir algunos antecedentes que dieron origen a este proceso de reforma educativa en materia indígena. El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones en materia constitucional, dentro de ellas el artículo 3º. Consecuentemente, el 30 de septiembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación. Ante ello, en su artículo 6º transitorio, esta disposición de carácter federal ordenó que dentro de los 180 días a la entrada en vigor de este decreto, las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus competencias, llevaran a cabo una armonización de las legislaciones en materia educativa. Ante ello, el Honorable Congreso del Estado, en colaboración con la Secretaría de Educación, llevó a cabo el proceso de armonización. ¿Y en qué nos referimos a la armonización legislativa? Pues hacer un empate o en cuanto a la ley federal y a la ley estatal, en razón a que debían de estar debidamente coordinadas ambas legislaciones. Es por ello que el 14 de octubre de 2020 se publicó en el periódico oficial del Estado de Chiapas la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 13 de noviembre de 2020, promovió una acción de inconstitucionalidad en la cual solicita que se invalide el capítulo 14 referente a la educación indígena, comprendido de los artículos 70 al 74 de la Ley de Educación del Estado. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano garante que a quien le correspondió conocer de este asunto, lo registró con el número de expediente, como ya lo han mencionado, 291/2020. ¿Sí? Quien mediante resolución definitiva, toda vez que se llevaron los trámites correspondientes, con fecha 21 de octubre, determinó invalidar estos artículos referentes a la Ley de Educación Indígena. ¿En qué estuvo esta razón? Pues en que no se llevó a cabo precisamente los procesos de consulta ante las comunidades indígenas y comunidades afromexicanas. Es por ello que hoy en día nos encontramos en este recinto, pues con la finalidad
de dar a conocer y dar, por supuesto, debido cumplimiento a este mandato judicial, ¿sí? Es importante también hacerles de conocimiento en qué consiste o cuál es la finalidad también de los procesos de consulta. En ese sentido, pues la consulta es un procedimiento por medio del cual se les va a proponer a todos los pueblos y comunidades indígenas, así como las afromexicanas, las reformas, programas y políticas públicas, desde luego en la materia de educación indígena, que es lo que hoy nos ocupa analizar, y desde luego obtener su consentimiento. Esta finalidad, desde luego, pues es a través de la información que se les va a presentar en un momento más, y nos vamos a dar lectura a estos preceptos legales, pues obtener desde luego la obtención de este conocimiento previo, libre e informado, ¿sí?, respecto a esta reforma educativa en materia de educación indígena. Desde luego, es importante hacerles de conocimiento que esta participación que se les está otorgando a todos los pueblos y comunidades indígenas tiene un sustento legal en el artículo 2, apartado B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un mandato federal que fue reformado recientemente por órdenes del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tengan participación y se les dé la obtención de información para que podamos obtener su consentimiento a las reformas en materia indígena, en este caso pues en materia de educación. ¿Esto con qué finalidad? Para no afectar sus usos y costumbres y formas de cultura que ustedes tengan. Esa es la finalidad principal que tiene, y pues tenemos que acatar ese mandato federal que está inmerso en la Constitución Política. Desde luego, esta importancia de llevar a cabo estos procesos de consulta, pues es la suma de esfuerzos entre las autoridades educativas, el Honorable Congreso del Estado y por supuesto la comunidad indígena y afromexicana, para poder obtener un resultado positivo en estos procesos de consulta. Y desde luego que con esta suma de esfuerzos pues obtengamos resultados favorables para la educación indígena, para mejorarla sobre todo. En este sentido pues me voy a permitir dar lectura a los dispositivos normativos referentes al capítulo 14 de la Ley de Educación. Vamos a dar inicio en cuanto al artículo 70 de esta ley, ¿sí? En este viene inmerso en el cual el Estado garantiza los ejercicios del derecho educativo, cultural y lingüístico a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, y desde luego en su caso que lo hayan en el estado de Chiapas, pues las comunidades afromexicanas, así como las migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo del estado de Chiapas como medio de comunicación, de enseñanza, de objeto y fuente de conocimiento. En el párrafo 2 de este artículo 70 refiere que la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, los pueblos y comunidades, desde luego con un punto muy importante que es la pertinencia cultural y lingüística. Además de ello, debe de basarse el respeto, la promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas en el estado de Chiapas. Por último, en el párrafo 3 de este artículo 70, se refiere que la autoridad educativa estatal garantizará la educación indígena, tanto en la educación básica como obligatoria, y desde luego algo muy importante que hoy en día se va a aplicar: fomentará el acceso y permanencia a todos los alumnos a los diferentes niveles y tipos de educación media y superior. Respecto al artículo 71, es muy importante en cuanto a la educación indígena, pues se debe de considerar como perfil de todo egresado a un sujeto conocedor de su propia realidad sociocultural, con las competencias que le permitan desenvolverse en los ámbitos sociales,
Asimismo, integrarse a una vida productiva y acceder a otros niveles educativos en condiciones de igualdad. Es decir, que tanto un alumno egresado de educación indígena como cualquier otro alumno de una escuela de educación regular debe tener las mismas oportunidades de igualdad para poder superarse y desde luego tener los accesos a la misma educación y sobre todo con la misma calidad de estudios. Ahora bien, en cuanto al artículo 72, pues vamos a tener de conocimiento cuáles son las características y finalidades de la educación en el sistema educativo estatal en cuanto al nivel indígena. En la fracción primera podemos analizar que se va a atender a la diversidad cultural y lingüística. Asimismo, por lo que respecta a la fracción segunda, se va a promover la convivencia intercultural en el respeto y derecho a la diversidad. La fracción tercera determina fomentar e impulsar la educación con equidad de género, es decir, que tanto hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de estudio. En la fracción cuarta se va a fortalecer la formación y desarrollo de la entidad local y nacional. La fracción quinta se va a promover y fortalecer en el educando la convivencia armónica con el mundo natural que permita el equilibrio ecológico y favorezca el desarrollo sustentable. Por su parte, en la fracción sexta se propone impulsar y fortalecer el uso y enseñanza de la lengua indígena y el español en las diferentes actividades del proceso educativo. En cuanto a la fracción séptima, se promueve en el educando actitudes encaminadas a la previsión y conservación de la salud, así como al fortalecer el conocimiento y la aplicación de la medicina natural, que es tan importante y que por ello en San Cristóbal de las Casas hay un hospital de las culturas. Hay que seguir promoviendo que la medicina tradicional siga subsistiendo. En la fracción octava es importante fomentar y difundir todos los juegos, los bailes, las danzas, los deportes autóctonos y tradicionales. En cuanto a la fracción novena, se promueve estimular en el educando el gusto por los valores estéticos y desarrollar aptitudes creadoras, así como todas las expresiones de arte y cultura local, regional, nacional e universal. Asimismo, en cuanto a la fracción décima de este artículo, se pretende favorecer el proceso de socialización, fomentando la participación activa del educando en los diversos grupos a los que pertenece. En cuanto a la fracción onceava, se pretende promover el conocimiento y la aplicación de técnicas productivas propias de la región. En cuanto a la fracción 12, se plantea impulsar y fortalecer el desarrollo de talleres y actividades productivas en los albergues escolares y centros educativos asistenciales. Y por último, en la fracción 13 de este artículo 72, se pretende integrar en los planes y programas de estudio los conocimientos y saberes comunitarios como contenidos educativos. Esto con el fin de impulsar el desarrollo y respetar de los valores socioculturales de los pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 73, que en estricto apego al mandato constitucional, pues tiene la obligación de las autoridades educativas estatales realizar las consultas de buena fe de manera previa, libre e informada, de acuerdo a las disposiciones legales, nacionales e internacionales, de acuerdo en materia de educación indígena. Cada vez que se prevea, desde luego, las medidas en esta materia relacionada con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, desde luego respetando su autodeterminación en los términos establecidos en el artículo 2 constitucional. Por último, el artículo 74 se establece todas las acciones que deberá realizar las autoridades educativas estatales con la colaboración de las autoridades municipales en materia de educación indígena. En cuanto a la fracción primera, se pretende fortalecer a las escuelas de educación indígena
los centros educativos integrales, así como albergues escolares, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, así como a los servicios básicos y de conectividad. Es decir, se busca con esta primer fracción y esta acción en cuanto a de la autoridad educativa, pues darle esa dignificación a todos los planteles educativos, porque bien sabemos que en materia de educación indígena, pues gran cantidad de los planteles educativos están en condiciones precarias. Es por ello que a través de esta ley se va a dar a la tarea del buscar darle infraestructura a cada uno de los planteles educativos y desde luego que tengan los mismos accesos a los servicios básicos, así como los de conectividad a internet, que son principales sobre todo para el desarrollo de la educación y el acceso a la información. En cuanto a la fracción segunda del artículo 74, se prevé desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades, así como los pueblos afromexicanos, así como promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir conocimientos, las culturas, los saberes, los lenguajes y las tecnologías. La fracción tercera se pone a consideración de las comunidades el elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos los libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de la entidad federativa. En la fracción cuarta se pretende fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar los programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes, es decir, dar adscripción a todas las maestras y maestros que hablen una lengua en específico a la zona a la que pertenecen, porque hay en algunas comunidades que hay docentes que no hablan la lengua materna de esa zona y bueno, pues dan clases en español y pues con ello se va perdiendo el uso y el utilizar la lengua materna, que es lo que nos da identidad a nuestro estado de Chiapas. Por su parte, en la fracción quinta se somete a consideración el tomar las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar. En la fracción sexta, se establece crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los alumnos con un enfoque intercultural y plurilingüe. Y por último, la fracción séptima de este artículo 74 se pretende y se pone a consideración de las comunidades establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, tanto nacional como internacional, dando especial apoyo a los estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas. Eso es en cuanto se refiere a los 5 artículos del 70 al 74 referentes a la educación indígena que se ponen a consideración de esta honorable concurrencia y que por supuesto en el siguiente punto del día pues se va a hacer las preguntas respectivas. Por mi parte es mi intervención, agradezco mucho el tiempo y la disponibilidad que han servido prestarse en esta mañana. Muchas gracias. Asamblea consultiva. Para que las y los participantes comuniquen o transmitan las aportaciones que consideren respecto a los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, cuidando en todo momento los principios de actuación
el de igualdad y no discriminación, respeto por la diferencia, participación e inclusión plena y efectiva en la comunidad y la no inhibición de la expresión de ideas de forma libre. En este sentido, llevaremos a cabo la consulta bajo las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Están ustedes enterados que en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas existe un capítulo denominado de la educación indígena, misma que en el artículo 70 garantiza el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y, en su caso, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas? Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Naexhat tas Muktam Vunal Chanel Bun Taslumal Yosilal Soctom, Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Alel Takashlancope, Oxtok Tzibabil Tibuja Chak Tanael Ya Yehal Chanel Bun, Tajuntik Batzil Copetik. Hechun Teita artículo 70, Hatei Chol Tzibabil Ya Yehal, Tiscotol Naclometik, Teclumetik, Chuk Bochotik Talemik Tayantik Banamil, Chu Chichik Chanumtasel Tabatzilkop. Bochotik Shkotas Holyonik, Tiba Ayehe Abulahanik, Toyix Niakovik. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Hetztok, Bochotik, Muyuk Lek Chabeik, Yayehal Tikusilek Otaalele, Abulahanik, Toyix Niakovik. La Asamblea Consultiva aprueba la propuesta. Pregunta número 2. ¿Están ustedes de acuerdo que en el artículo 71 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se estipule que la educación indígena debe considerarse que como perfil del egresado, éste sea conocedor de su propia realidad sociocultural, con las competencias que le permitan desenvolverse en otros ámbitos sociales, integrarse a la vida productiva y acceder a otros niveles educativos en condiciones de igualdad? Quienes Hechtok Lahnatiksha, Tita artículo 71, Yuntis Muktasfunal Chanelbun Taslumal Yosilal Chiapas, Hateitz Ibabil Yayehal, Tikalach Kuchun, Tzok Chanelbun Lihnaklometike, Akos Naik Oyelans Talels Kushlehalik, Hechtok, Ako Yohtakinix Talels Kushlehal Yantik Naklometik, Hech Lek Chichik Batel Tamuk, Yohech Lek Chichkushi Litahlumaltik. Bochotik Shkotas Holyo Onike, Abolahanik Toyix Niakovik. La Asamblea Consultiva aprueba la propuesta. Tercer pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo que en el artículo 72 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se enumeren las características y finalidades de la educación indígena en el sistema educativo estatal? Hanos Hetztok, Teita artículo 72, Yuns Muktasfunal, Chanelbun, Yuns Lumal Yosilal Chiapas, Hateit Chol Tzibabil Yayehal, Stuk Benal Chanelbun, Taslumal Batzil Winik Ansetik, Tajuntik Chanelbun, Tahlumatik Chiapas. Bochotik Shkota Holabo Onike, Abulahanik Toyix Niakovik. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba la propuesta. Pregunta número 4. ¿Están ustedes de acuerdo que en el artículo 73 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se establezca una obligatoriedad para que las autoridades educativas estatales realicen consultas de buena fe
y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales, nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hanos Hedstock, Teita artículo 73, Yun Tismuk Tasfunal, Chanel Bun, Slumalio Silal Chiapas, Tei Cholz Ibabil, Ayehetik, Tikbuja Akbil, Yamtel, Tismuk Taamtel, Patan, Yun Chiapas, Tiakos Hakambes, Nopenal, Solionik, Tihnaklometik, Yun Slumal, Batil Winik, Ansetik. Hedstock, Ha Yamtel, Tas Cholbe, Yayehal, Ti Chanel Bun, Tahuntik, Batil Kopetike. Hati Buchich, Ichel Tamuk, Tikusitik Tsibabil, Teita artículo 2, Yun Tismuk Tasfunal, Mantalil, Yun Yosilal Slumal, México. Bochotik Hedskotas Holyo Nike, Abolahanik, Toyix Niakovic. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Hedstock, Bochotik Moyuk Lexkotas Holyo Nike, Abolahanik, Toyix Niakovic. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba la propuesta. Pregunta número 5. ¿Están ustedes de acuerdo que en el artículo 74 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas se plasmen acciones en materia de educación indígena en el que las autoridades educativas estatales y municipales coadyuven para fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad? Hanos Hedstock, Teita artículo 74, Yuntis Moctas Funal, Chanel Buntas Lumalio Silal Chiapas, Teicholz Ibabil Kusitik Amtelal Kotananta Pasel, Tasnail, Chanel Bun, Taslumal Yosilal Batzil Winik Ansetik. Tijuntik Abtelal Cholz Ibabil, Ha Komon Taspasananik Lich Amtel Patanetik Yun, Lumatik Chiapas. Ha Teitzotz Koplal Ibabil, Kuyelan Chich Pasel Jujuntik Snail Chanel Bun, Shuk Ako Yohtakinik, Shuk Ako Chanix Tunesel Li Internet Alel Takashlankope. Tibuchotik Kotas Holyo Nik Tiba Hedge Mantale, Abolahanik Toyix Niakovic. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Hanos Hedstock, Tibuchotik Muleu Chaike, Abolahanik Toyix Niakovic. Quienes no estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La Asamblea Consultiva aprueba la propuesta. Asamblea Consultiva, procederemos a la recepción de opiniones, propuestas o recomendaciones a los artículos del 70 al 74 contenidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de educación indígena, por lo que se abre una ronda de participaciones a los ciudadanos que deseen opinar o formular alguna propuesta que se considere pertinente y que no hubiera sido contemplada en los cuestionamientos anteriores, dándole el uso de la palabra con un tiempo máximo de 2 minutos sobre el tema que nos ocupa. En ese sentido, sírvanse manifestarlo levantando la mano a efecto de llevar un orden en las participaciones.
Hetztok ti mucho tilit sobolukutike, mi hoy mucho tiktas kans chols no penal sol yon tikusila loil tatiksha tikusila hisha chole yunti sunal chanel bunlita yosilal Chiapas, shuchatzakabik o la tiempo de 2 minutos para que ya cholbes no penal sola bonik. Tiene el uso de la palabra el ciudadano maestro Silvestre Hernández. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por permitirme. Hablo en mi calidad de maestro, no como autoridad educativa, sino por lo que vemos y sabemos lo que hay en educación indígena. En lo general, creo que no tenemos nada de qué reprochar en lo que ya se leyó. Sin embargo, debemos de estar conscientes que en el estado de Chiapas, todas las poblaciones indígenas no son atendidas en su totalidad por educación indígena, por lo que algunos pueblos, la gran mayoría queda todavía de poblaciones indígenas que son atendidos por otros niveles, no del sistema, por lo que solicito y opino y sugiero a que se haga en materia de ley que no solamente exclusivamente debe ser dirigida esos artículos para el nivel de educación indígena o donde opere educación indígena, sino debe ser también observada para todos los niveles que dan atención a poblaciones indígenas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Santiago Álvarez. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los presentes, mesa de presidio, a los honorables pueblos indígenas que vienen a representar. Yo soy originario de la colonia Nuevo Vicente Guerrero, municipio de Emiliano Zapata. Somos de un pueblo indígena, haciendo remembranza, somos los reubicados del volcán Chichonal, así con esa forma nos conocen. Anteriormente nuestros ancestros pues eran de Vicente Guerrero, municipio de Francisco León. Por la historia que todos conocemos, ¿no?, del volcán Chichonal, pues obviamente vimos los afectados, los ancestros, nos hacen la reubicación y en esa reubicación pues obviamente estamos en Nuevo Vicente Guerrero. Escuchando los artículos y todos los beneficios que está enmarcando esta propuesta o esta ley, comúnmente decimos, ¿no?, se escucha muy bonito. Se escucha bonito en sentido de que las propuestas que está haciendo el gobierno hacia los pueblos indígenas se entiende como una forma de mejorar a estos pueblos, el rescate a estos pueblos tanto en sus tradiciones y costumbres. Ojalá que esto que está en teoría o en letras sí aterricen a estas comunidades, que logren llegar a esos beneficios a estas comunidades. Nosotros como pueblo, y creo yo que todas las comunidades indígenas, carecemos de muchos beneficios que no contamos. Agradezco a la presidenta municipal, Marian Granados. De una otra manera ha hecho todo el esfuerzo de dar apoyo a nuestra comunidad y eso es aplaudible. Pero más sin embargo sabemos que hay más necesidades, hay más que caminar, más que gestionar. Así de entrada simple yo podía mencionar en mi comunidad, hablando de educación, de la telesecundaria 472. Tiene años que sufrimos maestros de base. No es posible que una colonia como el nuestro, que está, digamos así, céntrico, que carecemos de maestros de base, puro interinos tras interinos. ¿Y qué resultado da esto? Que estos interinos, cuando empieza el ciclo escolar de agosto, septiembre, vienen llegando hasta octubre, noviembre, y los niños sin clase. Termina su contrato en diciembre, se retiran,
regresan hasta febrero, otro contrato. Llega abril, Semana Santa de vacaciones, otro contrato. Hemos peleado, hasta yo creo que en un momento estuvimos en noticias, tomando la carretera, exigiendo a la Secretaría de Educación para que nos escuchen. Solo así, que una otra manera no debería ser la forma de afectar a otros, pero la misma necesidad nos lleva a eso. ¿Qué necesidad más? No contamos con el domo en el Parque Central, historia que se ha tratado de hacer. Yo no sé hasta dónde el presupuesto, aparte de la presencia municipal, hubiera un presupuesto extra a los pueblos indígenas. No sé si en el gobierno del estado o quizás la federación, pero yo creo que nosotros somos una comunidad que sí deberíamos de contar con eso. Siempre, cada vez que hacemos hincapié sobre esto, siempre nos hablan de nuestro presupuesto municipal, que de ahí se tome para este tipo de apoyo. Pero creemos nosotros que con tantas necesidades que hay, yo creo que hay forma también de ver las otras partes. Entonces, si hago mención de las tantas necesidades que se tiene, pues sinceramente son muchas. Entonces aquí mi petición es, y yo sé que nuestra presidenta municipal lo va a caminar con nuestras autoridades, es que estos apoyos o estas gestorías lleguen en esta comunidad. Y esto de la consulta, sinceramente los que venimos como representantes de nuestra comunidad, nos estamos llevando un conocimiento muy bonito, pero tampoco nos gustaría que algún miembro del consejo o los que imparten este tipo de pláticas, que en su momento lo llegara a dar a toda la comunidad, porque nosotros sí lo podemos expresar con nuestra gente, pero es mucho mejor si una autoridad llega y lo presenta, y yo creo que eso es sano y es saludable para todos los habitantes que estamos en esta colonia. Pues en sí, ojalá, vuelvo a reiterar, que estos beneficios sí logren llegar. Nosotros como pueblo indígena tenemos la primaria bilingüe, es preescolar bilingüe, pero ven, en la telesecundaria no se maneja, y un telebachillerato. Y creo yo que, hablando de esos 4 centros educativos que honrosamente han egresado maestros, ingenieros y todo lo demás, y creo yo que en realidad sí requiere de muchos beneficios, de muchas necesidades que se deben de atender. Necesidades que en su momento vía oficios se han dejado llegar a la presidencia, oficios que en su momento se han dejado llegar a la gobernación, pero simple y sencillamente hay caso omiso. Entonces esa sería mi petición de esa manera. Entonces les agradezco mucho por la atención. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Asamblea consultiva. En breve daremos las conclusiones y acuerdos tomados. Vamos a tomarnos un receso. Le concedo el uso de la palabra a mi compañera diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, quien dará a conocer las conclusiones de esta asamblea consultiva. Muy buenos días a todos, me permito presentarme, soy la diputada Rocío Cervantes y en esta ocasión un privilegio estar con mis compañeros aquí pertenecientes o haciendo y realizando estos foros. Soy orgullosamente chapacorseña, también de aquí de este bello municipio y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Me permito a continuación dar las conclusiones de este evento. Una vez escuchada cada una de las opiniones que esencialmente son artículos que benefician a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de educación indígena, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas de nuestro estado, basado en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales, garantizar a los pueblos y comunidades indígenas participar en la toma de decisiones de los asuntos que sean susceptibles de afectarlos. Por su parte, en aquellos casos en que dichas medidas generen un impacto menor,
La consulta se toma en un mecanismo democrático para alcanzar decisiones legítimas y acordes con la realidad. Conforme a las intervenciones anteriores, manifiestan a los asistentes que se perfilan los siguientes acuerdos: que se consideren todos los niveles de educación que dan atención a la población indígena, establecidos en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas; que los maestros de las comunidades que atienden a la población indígena, la Secretaría no envía maestros interinos y que no terminen con el ciclo escolar, así como que los maestros sean bilingües, ya que así lo han solicitado. Una vez analizados los artículos de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas sujetos a consulta, y después de haber escuchado y levantado en acta sus participaciones, me permito compartirles que estas opiniones, así como las de los demás pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, serán tomadas en cuenta en la discusión del contenido de los artículos mencionados anteriormente. Tengan la certeza que estas consultas se llevan a cabo con la finalidad de conocer precisamente su opinión, así como de garantizar su derecho a la participación y libre autodeterminación. Muchísimas gracias por su presencia. Asamblea Consultiva. Una vez emitidos los acuerdos de esta reunión de trabajo, se les hace una atenta invitación para dar seguimiento a los trabajos de las consultas hasta la conclusión, así como estar presentes cuando se exponga la iniciativa de ley, así como el dictamen ante el Pleno del Congreso del Estado. Agotados los asuntos agendados, se agradece la presencia a nuestros invitados especiales, a las y los ciudadanos de esta Asamblea Consultiva y a los diputados su amable asistencia. Se declara concluida la Asamblea Consultiva. Muchas gracias.